Vamos a elucubrar un poco sobre la estructura del individuo, cosa, digamos, intrascendente, porque según mis oídos, según las cosas que me llegan, el pensamiento ya no se puede ocupar de eso. Llamarle pensamiento, llamarle filosofía. La filosofía ya ha llegado a su fin como contenido, como tema. Es muy posible que sí, y ya se ocupe solo de la parte crítica. Entonces, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estaría haciendo sería algo como arcaico, algo ya pasado, algo de modé, algo no actual. Pero, bueno, para distraernos, algo quizá o que me sirva a mí o que yo no encuentre, porque estas cosas pues, se pueden experimentar. Muchas de ellas se pueden experimentar. Y donde está el experimento, donde está la ciencia, se acaba la especulación. Pero bueno, yo no sé bien lo que la gente investiga, lo que no investiga. Y entonces de aquí y de allá sacamos varias pinceladas. Hay según mi idea, según la idea que yo he cogido, en los individuos hay clásicamente se consideraban como tres lugares, tres estructuras, tres niveles. Uno el nivel de los instintos más bajos que se localizaban en el bajo vientre, otro a nivel de las pasiones que se localizaban en el pecho y otro a nivel de la razón que se localizaba en la cabeza. Bueno, lo que me importa de eso, que incluso yo creo que ha sobrevivido bastante ese planteamiento, es la estructura de nivel. La estructura de nivel. ¿Cómo podría funcionar esa estructura? Yo, algo más cercano a mí está Freud. Un impulso inconsciente, bueno, está el ello, bueno, inconsciente, bueno, eso ya es otro tema, lo inconsciente. Lo inconsciente puede ser también, si nosotros lo podemos acercar como lo biológico, lo instintivo, lo primitivo, lo más diríamos, antiguo en el cerebro, lo más oculto. Estoy pensando sobre la marcha. Resulta difícil meter el ello, el inconsciente dentro de la personalidad. A ver si no se me aleja el micrófono. Estamos, diríamos, en una posición de lo consciente. Y entonces tenemos que hacer una nueva transfiguración o una nueva reorganización, un nuevo planteamiento. Lo inconsciente actuará, pero no sabemos cómo ni de qué manera. Puede actuar, pero no se equipara a la otra instancia. Resulta, hay unos impulsos que vienen del cuerpo,
Tiene la comida, comer, beber, el sexo, cansancio, un montón de impulsos. Y esos impulsos reclaman su lugar. Como decía Freud, esos impulsos son ciegos, no miran nada, solo buscan satisfacerse. Son egocéntricos y monoculares, como si miran la realidad con un monóculo, o ciegos, no ven nada, solamente yo, lo mío, para mí, lo demás no me interesa. Está claro. Son necesarios. Son una llamada, una información sobre el estado del cuerpo, claro que son necesarios. Lo que pasa es que, y es necesario escucharle, pero lo que pasa es que si fueran la única instancia existente, pero hay otras instancias dentro del mismo cuerpo. Uno puede tener sed y no beber cierta cosa. Bueno, eso sería un conflicto entre el cuerpo, por decirlo así, el instinto o el impulso biológico, la parte vegetativa, la parte más baja, aquella parte que adjudicamos al bajo vientre, y la realidad, que ya no es, podría adjudicarse en el planteamiento antiguo la razón. Ahora es el asunto de la realidad. Lo que viene de los impulsos elementales que buscan satisfacerse, como decimos, de manera inmediata, son irreflexivos, son inmorales. Bueno, son inmorales como ese también el principio de la realidad. Lo único moral es la conciencia moral. Pero hay un asunto. Ahí está el yo. Y hay una confusión con el yo. Primero, podemos llamarle el cuerpo. El cuerpo pide comida, pide bebida, tiene hambre, tiene sed, tiene sueño, tiene sexo, me ha gustado. No sé yo, por ejemplo, dónde meteríamos las pasiones. Las pasiones están transidas de racionalidad. Las pasiones no son instinto puro, no es razón pura. Puedo decirlo así, instinto racional, instinto mezclado con racional, se pueden regular. Yo el hambre no puedo hacer nada con ella. Pero no atenderla o atenderla, pero la pasión sí. La pasión puedo actuar sobre ella, la puedo enfriar, la puedo dejar de lado, la puedo disipar. La pasión. Bueno, no pasa nada, son otro elemento que está ahí. Las pasiones son reacciones, que son reacciones en parte biológicas, en parte culturales, pero bueno, otro elemento que está ahí. Todo es una presión. ¿A qué se llama yo? Ese es el asunto. Si el yo es el principio de realidad, entonces tenemos todavía que hablar de otro yo. Cuando yo digo yo digo, yo hablo, yo como. Ese yo no es el yo del principio de realidad. Según Freud, sería el ello, el yo y el superyo. Bueno, si con el ello se intenta lo inconsciente, el cuerpo, todo eso, pues bueno, el yo y el superyo.
El yo, conciencia de la realidad. Conciencia de la realidad, pero tiene que haber. Y luego el super yo, pues es la presión moral, se llama conciencia moral, porque es un dolor, una presión al nivel de la conciencia. Por eso se llama conciencia moral. También se le puede llamar moralidad o impulso moral o estas cosas. Pero el problema que nos plantea es el asunto de la conciencia como consciencia, no conciencia moral, sino consciencia. Bueno, el asunto de la conciencia de la realidad o el yo es una conciencia de la realidad, pero es que eso es una parte. No. La conciencia de la realidad es un elemento que se presenta delante de un tribunal junto con los otros elementos. Se presenta el ello, el impulso, no hablemos ya de lo inconsciente y tal, el impulso elemental, el hambre, el sueño, la sed, se presentan también las pasiones, se presenta el principio de realidad y se presenta el elemento moral. Esto se entremezcla, todo esto se entremezcla. Este es el principio de la realidad. El principio de la realidad es la influencia de la realidad. Es la presentación de los hechos objetivos al margen de las pasiones. Y ese hombre me enloquece, pero ese hombre tiene tales características así, sin que nos perturben los enamoramientos, los deseos, tal. Es la realidad, no es lo que debo hacer, no es lo que quiero hacer, es las consecuencias del orden real. Pero ese orden real en lo que respecta a las personas, ya no se trata de la estructura del yo, sino que digamos que los otros, como yo los veo. Pero claro, yo los veo desde dos puntos de vista y esos dos puntos de vista son míos, con lo cual corresponde también a mi estructura. Entonces volvemos otra vez al asunto. Yo tengo dos posibilidades de mirar las cosas. Desde dentro, uniéndome con ellas, y desde fuera, separándome de ellas y viéndolas con un ojo frío que conoce sus relaciones, sus consecuencias, su manera objetiva de funcionar. Para que pueda poner en práctica esa manera de objetiva, tengo que separarme, mirarlas en la frialdad del ojo escrutador. Y cuando me uno a ellas, ese ojo se ciega. Lo curioso es que parece que puedo unirme y separar del todo. En menor grado en lo inorgánico, pero también. O sea que entonces esa no es una facultad única para las personas, sino que es una facultad para todo. Yo puedo unirme o separarme de las personas, de una persona, unirme o separarme de los animales, unirme o separarme de la naturaleza. Desde luego la naturaleza es la más tenue, pero caben los dos puntos de vista. Yo no sé si eso también ya se acerca al punto de vista estético y tal, y eso también, ya todas esas cosas a veces se entremezclan. Yo tengo dos puntos de vista. El punto de vista objetivo puede asimilarse al principio de realidad.
Lo que pasa es que Freud no habla del punto de vista, digamos, intersubjetivo, empático, emoción, pero la emoción, o pasión, pero como elemento de unión, porque el ello, el yo y el superyo, ¿dónde están los elementos de empatía, de unión? ¿Dónde están los elementos de unión? Tenemos dos posturas frente a la persona, frente a la realidad, una de unión y otra de distancia. La unión nos salva cuando la unión es una fuerza contributiva positiva, pero la unión nos destruye, nos hace mal cuando esa unión es malo, es como cuando tienes buenos amigos o malos amigos. Si con buenos amigos son uniones buenas, positivas para ti, entonces el individuo persevera en la unión y se distancia del punto de vista objetivo, aunque nunca, siempre está ahí el guardián, es el ojo, porque tienes que tirarlo, porque tienes que pasar de un punto de vista a otro y asegurarte de que la unión subjetiva ciega es buena desde un punto de vista objetivo. Es la objetividad la que te marca el bien, aunque claro, esa unión es un goce en sí mismo. Es un goce en sí mismo. Y a veces se puede preferir el mal objetivo a cambio del bien subjetivo. Pero bueno, estamos en ese punto de vista. Y resulta estamos en ese punto de vista. Estamos en ese punto de vista. Ya recojo el hilo. Esos son instancias, el punto de vista orgánico, consciente, el punto de vista objetivo, incluso el punto de vista de la pasión, el punto de vista de la unidad, el punto de vista de la conciencia moral, son todos instancias para presentarse delante de un tribunal, porque por sí solas no pueden decidir. ¿Cómo se llama ese tribunal? A menudo se le llama yo. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, téngase en cuenta que ese yo se parece a la razón, pero no es la razón. Parece que no es la razón. Yo puedo determinarme a pensar sobre algo. Yo observo mi propio pensamiento, mi facilidad para pensar. Sobre el pensamiento la cosa está regular de clara. Pensamientos parecen también, yo puedo, voy a pensar sobre eso, puedo pensar, pero no puedo tampoco, hago algo, pero no puedo determinar el curso de los pensamientos. Pero la actividad cerebral mía es también objeto, en parte como un objeto, como una instancia que se presenta junto con la otra instancia. Los propios pensamientos. Yo puedo seguir mis pensamientos, puedo seguir mis pasiones. El pensamiento puede ser también la razón. Aunque ya todo eso ya se
pensamiento es el punto de vista objetivo sobre las cosas, sobre los problemas, sobre los temas. Hay la necesidad de un tribunal. Ese tribunal es el yo, pero es el otro yo distinto. Es un tribunal que decide. Bueno, y el otro es un tribunal que ve. Todas las instancias quieren ser satisfechas. El cuerpo quiere ser satisfecho. La realidad no tiene deseo de totalidad. Es una presentación siempre mediada, por decirlo así, subordinada, a decir, bueno, esto es lo que pasa si tú haces esto, si tú haces eso. Eso es lo que pasa, pero eso ya depende de ti lo que tú hagas. Otra distinta es la moral. La moral también se presenta como una presión. Todo eso pueden tener mayor o menos variaciones, pueden tener más o menos presencia y tienen cambios, tienen una psicología de las apariciones, psicología de la estructura psicológica o evolución de la estructura psicológica, se podría decir. Cómo se presenta la estructura psicológica en la infancia, cómo se presenta la estructura psicológica en la madurez, cómo se presenta la estructura, cómo evoluciona, hacia dónde evoluciona la estructura en la vejez, qué diferencia hay entre la estructura psicológica entre el hombre y la mujer. Todo eso son cosas. Por ejemplo, en el niño, el principio de realidad está atenuado, el principio moral parece que funciona de otra forma, pero el principio empático está fortísimo. ¿Por qué? Porque, pues eso yo lo veo claro, enseguida se ve claro. La moral ya habría que verlo, de qué manera, porque eso lo estudió este psicólogo Piaget, me parece que lo estudió y estudió bien, pero yo lo he leído con algo, con ojos de asombro, pero pues el mundo infantil tan curioso, tan original, pero no se sabría sacar las consecuencias, no he llegado a sacar consecuencias. Pero en lo que respecta a la unión, a la empatía, los niños son tremendos. Quizás a eso se deba la gran atracción que ejercen sobre tantísimos mayores, digamos que llamamos pervertida, pero que mejor va por ese lado. Porque todos los niños, el niño de por sí está creado para producir atracción. Él es frágil, él es menesteroso, él necesita ayuda, él necesita unirse. Él no puede por sí mismo, necesita unirse. El principio de realidad parece que florece a mediana edad. Yo recuerdo cuando había una vez, me parece que era, no recuerdo en qué país centroamericano, había un dictador que tenía un cuerpo musculoso, así delgado, y entonces le hizo frente a los Estados Unidos. Y entonces decían los comentaristas, me parece, de Estados Unidos, su aspecto físico indica la frialdad de su juicio. La frialdad de su juicio es el juicio, el principio de realidad, ese es el juicio frío, el principio de realidad, que convierte todo en objeto, o todo en un objeto de ciencia, o en objeto manipular. Pero entonces me chocó que por el aspecto y cierto hombre, por cierta potencia muscular y todas estas cosas, ciertos aspectos, se pudiera deducir. Hay otros, por ejemplo, en la vejez, en el hombre, el principio de empatía está disminuido y el principio de objetividad está aumentado. De manera que el hombre, el viejo, tiende a actuar con frialdad frente a los demás, aparte de que ya se tiene miedo y demás. Y el hombre y las mujeres también están bastante
diferentes. La mujer dicen que tiene más sentimiento. La mujer tiene otra estructura. No tiene la sujeción moral. Su moral no tiene la moral. La moral funciona más como empatía, sentimientos movilizados. Pero la moral no actúa en ella de manera tan fuerte como en el hombre, no actúa como un retén, es más libre frente a la moral, la mujer es más libre. O sea que esas son las instancias. Ahora, ¿cómo se presentan? Cuando se presentan, ¿qué hacen? ¿Cómo reclaman la autonomía? ¿Cómo reclaman que se cumpla, que se le haga caso? ¿Qué puede haber allí? ¿Por qué se decide? ¿Qué se decide cuando se decide por un lado o por otro? Son ponderaciones. No se trata de la cosa en sí. Es decir, bueno, que tengo esto y está lo otro. Y lo comparo esto con lo otro. Si no se trata de algo, ya estamos siempre en el cerebro. Todas las repercusiones que hay en el cerebro sobre eso y sobre lo otro y lo otro. Entonces no se trata de la cosa seca, separada una de otra, cuál pesa más, sino que pesa en función de todo lo que hay en el cerebro. Sobre cada cosa hay un pasado, hay una consideración práctica, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus futuros, cuáles son sus apetencias, cuáles son sus pasiones, cuáles son los intereses. Todo eso se entremezcla, se valora por ese elemento, lo pone en marcha el motor de comparación y de evaluación y de peso de cada una de ellas. Y luego decide. Hay una instancia, debe decir, conocimiento y voluntad. Voluntad es la decisión. Conocimiento, no sé si puede mover la acción. No sé si el solo conocimiento puede mover la acción. De hecho, hay unas relaciones conflictivas entre conocimiento y acción. El conocimiento puede ayudar a la acción, pero el conocimiento también puede paralizar la acción. Bueno, valga quizá como introducción. Somos complejos, presentamos muchas instancias y hay un tribunal que nos juzga estas instancias, que la valora, que la sopesa, que les da salida, a ti sí, a ti no. Pero las instancias no son superiores una a otra, todos son instancias. Las instancias superiores no tienen, dice, o sí tiene. Las instancias superiores e inferiores están controladas por las superiores. Cuando se dice la razón gobierna los instintos, la razón gobierna las pasiones, la razón es superior. Es la razón, no es la razón. No es la razón. La razón es un elemento más a presentarse, es otro elemento distinto. Llámale yo, es el yo, donde se presentan todas las instancias. Y el yo no es un mero ojo. El yo no es un mero ojo.
El yo parece tener contenido. Y entonces yo, si dice yo estoy cerca de mí mismo, yo estoy lejos de mí mismo. ¿Qué significa eso? El yo es la organización. El yo es la conciencia, pero que puede estar más o menos organizada. Es interpenetrada, clarificada, cohesionada, unificada. Son tantísimos procesos que tienen relaciones y pueden estar desconectados o más o menos integrados. Entonces, tienes la sensación de estar cerca de ti mismo o de estar lejos de ti mismo. ¿Qué quiere decir? Pues eso, hay un centro. La conciencia se puede ir hacia un centro y entonces está cerca de sí misma, está centrada en sí misma, poseyéndose a sí misma. O la conciencia puede estar disociada de su acción, disociada de su estar, disociada de su trabajo, de su actividad que hace por una parte, pero por otra parte no acaba de integrarse. Esas acciones no acaban de integrarse en el interior del yo. Entonces dice, yo estoy lejos de mí mismo, porque hay un yo que actúa, y hay un yo profundo y un yo superficial. Entonces todo depende, ese yo gobierna, pero gobierna de distinta manera. Si se abandona a las influencias efímeras, ligeras, sin consideración profunda del porqué, sin enterar de sí misma, entonces ese yo es un yo ligero, es un yo superficial. Ese yo no está cerca de su yo profundo, entonces ese yo se puede sentir nostalgia, puede sentir tristeza por estar en la superficie de sí mismo. Bueno, lo dejamos aquí para no complicar mucho las cosas.